Hola, estimados estudiantes. Esto es tipografía de la carrera de diseño gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Estamos en el semestre 2023-1, nuestro segundo webinar en el cual voy a hablarles un poco de la modificación que les hice con respecto al foro de diagnóstico, que pasa a ser actividad ya neta de lo que es el primer corte, debido a, pues, a tema de tiempo, y de manera que ustedes tengan holguras para hacer algunas cosas. Yo quería, de repente, para el primer corte, que ya empezaran a hacer algunos cánones al respecto de lo que es la tipografía, algunas estructuras básicas para poder ir desarrollando en otros, para que nos sirva como base a otras cosas que debemos hacer. Sin embargo, bueno, vamos a tener chance. Digamos que esa actividad del desarrollo ya tipográfico como tal, eh, lo vamos a pasar para el segundo corte y iremos desarrollando más ejercicios a nivel de diseño de tipografías. Sin embargo, yo quiero en este momento del primer corte que ustedes se lleven información de origen, que también es importante para los diseñadores, ¿no? Conocer de dónde vienen las cosas, cómo surgen, el por qué, el justificar el diseño con base a lo que ha sucedido en la historia, en su evolución, el contexto, el porqué del material, el por qué empezó de repente la tipografía a hacerse o la evolución de la letra a hacerse de una manera y se desarrolla en otras. Y bueno, viene todo ese tema de la evolución y que hoy por hoy pues ya tenemos el tema de lo digital, de la internet, ¿no? Y tiene que ver un poco con los contextos, con lo sucedido, con la comunicación dentro de esas etapas de la vida, de la civilización. Entonces voy a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de tipografía. Tengo dos aulas de tipografía, dos secciones. Entonces pues voy a ir alternando para que más o menos manejo la misma información para cada una de las aulas. Total de que no hay inconveniente por eso. Eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, ya tenemos aquí. Voy a cerrar aquí el bloque de la izquierda para verlo un poco mejor. Eh, a ver, lo primero que les dije del primer webinar, revisaran esta parte del tema general, de la información general. Tengo pendiente aún, y me disculpan las demoras, pero no ha sido posible por tema de internet y de luz, que han hecho muchos cortes por aquí y por donde yo vivo, no sé por qué se afincan más, pienso, o piensa la gente que es así. A lo mejor cada vez que se afecta en un sector, la luz, pues piensan que a mí sí me cortan la luz, pero bueno. Tengo pendientes el plan de evaluación, plan de webinar. ¿Por qué? Porque ustedes deben hacer la revisión y dar aceptación a esos planes. Y esos planes, esa aceptación, pues tiene una puntuación en el foro de diagnóstico y actualización del perfil. Entonces, tengo pendiente eso. Yo espero hacerlo para mañana en la tarde, tenerlo ya colocado allí, esa parte. Entonces, en la medida que yo lo coloque en la información general, yo les aviso, ya sea por la cartelera informativa y también por el Telegram, para que estén pendientes y atentos a eso, de manera que lo descarguen, le echen una ojeada a esos planes y le den aceptación a un link que va a estar allí. ¿Ok? Eso por un lado. Entonces, se fijaron en la parte ya de interacción, bajé el foro que tenían ahí. No, pues, a las 9:30 empezó a echar vaina esto, entonces pues voy a tener que estar intermitente, ¿ok? Yo sé que es fastidioso estar así, pero bueno, de hecho, eh, para mí es un inconveniente porque también debo editar mucho esos cortes. No me gusta que salgan. Entonces, les decía que ese foro diagnóstico va a estar por aquí en la unidad 1, ¿sí? Era lo que estaba comentándoles.
Entonces, en la unidad uno, primer corte, historia de la evolución de la letra, que yo espero estén ustedes ya leyendo los contenidos y lecturas, sobre todo esta parte de la reseña histórica de la tipografía que vamos a comentar el día de hoy. También la parte de la historia de la tipografía. Y creo que este es el archivo que le vamos a dar importancia para este webinar, o sea, para comentarlo, para ver qué es lo que hay. También tomar en cuenta entonces que ya esta parte de la anatomía de la letra la vamos a implementar, sí, o sea, irla leyendo, irla tomando en cuenta y la vamos a implementar para el segundo corte, ¿ok? No, no se nos va a olvidar. Quería también informarles que, pasando ya por aquí, las sesiones grabadas, los webinars grabados van a estar aquí alojados. A veces yo hago también audios, entonces los coloco allí. Eh, ¿Qué pasa? Está vinculado el YouTube, el canal de YouTube, el cual pues también si ustedes desean, cada vez que vean un video mío le pueden dar like o comentar allí también. Están abiertos los comentarios, también respondo por allí, pero aquí está alojado lo que es la sesión, el primer webinar del sábado pasado que se hizo a las 8 de la mañana. Entonces allí ustedes pueden revisar. Y bueno, aquí tenemos programada la de hoy a las 11 de la mañana, sucesivamente la del 3 de mayo y la última del primer corte para el 10 de mayo. ¿Ok? Entonces vamos a tener 4 webinars, 4 encuentros de esta manera. Y cuando se esté grabando o cuando ya esté grabada, pues los alojo allí para que ustedes lo puedan visualizar nuevamente o los que no se pueden conectar, pues lo vean desde allí o como les digo, desde mi canal de YouTube. Están ahí vinculados. Bien, en las actividades entonces, bueno, está el material complementario, ya les hablo de las actividades. En el material complementario pues estaba la parte de diagramación, fundamentos de diseño editorial, partes de un ensayo y ensayo. Lo que nos va a servir ahorita es las partes del ensayo y la estructura de un ensayo. Lo pueden revisar, ¿sí? Eh, ok, me voy por acá al foro diagnóstico. Vamos a conocernos para explicarles la modificación que se hizo, sobre todo porque ya aumenta un 10%. Les tengo que decir que, por ejemplo, en el tema de las expectativas y de la importancia de la creación de las tipografías, fíjense que aumenta de valor, por lo tanto, la idea es de esa participación en esos dos ítems que sean también de valor, ¿ok? Que no sean superfluas, sino que más o menos tengan eh, cierta complejidad en lo que ustedes crean la importancia de las tipografías, ¿sí? Es decir, que no sea de una sola línea, por favor, sino que haya una consistencia allí. Igualmente, pues saludan, aplican etiquetas, ¿sí? Hacen todo lo que se les solicitó. Yo voy a estar revisando prontamente sus participaciones, hago la retroalimentación, les digo, bueno, acomode aquí, acomode allá para que tenga mayor puntuación la cosa, ¿sí? Porque recuerden, les di ya el 10% en esta actividad del foro. Aquí yo les recomiendo que lo hagan, también aumenté la holgura de la entrega. Entonces, el 6 de mayo, sin embargo, todas las actividades del primer corte están para entregar hasta el 13 de mayo, ¿ok? Esto es por normativa del departamento académico. Así nos lo hicieron saber. Ok, volvemos, les estaba enviando un mensaje por el Telegram para advertirles que el internet está un poco intermitente, ¿ok? Entonces, para que no se me vayan a ir si de repente me desconecto. Les hablaba entonces del foro, la actualización de este foro de diagnóstico dentro de la plataforma. Sí, hacen lo mismo, hacen lo propio de todo lo que se les solicita allí. Como les decía, está pendiente subir los planes de evaluación y de webinar para tipografía en este semestre y esa aceptación, una vez que yo coloque el enlace de aceptación, pues ustedes participan allí
y yo les coloco los 3 puntos faltantes, ¿ok? No sé si tienen alguna duda al respecto de esto. Los que están conectados ya participaron. Voy a revisar. Marco Antonio, Bárbara, Oriana, que están aquí el día de hoy. Muchas gracias, de verdad. Oriana, al parecer sí, creo que es la que está por allí. Recuerden, fíjense que estoy viendo algunos sin fotografía, entonces estén, estén atentos a eso, ¿no? A esas. Entonces tienen para eso. No veo a Marco Antonio por aquí, entonces ya sabes qué hacer. Y a Bárbara, no sé si ya comentaste, creo que no la veo. Entonces ya saben qué hacer con respecto a esto, ¿sí? Me comentan, por favor, si tienen entendido esta actividad. Sí, profe, completamente. Ok, gracias. Bien. En la siguiente, yo quería hacer a manera de un artículo, ya que hubiese un poco más de diseño tipográfico la cuestión y por supuesto el ensayo. Pero vamos a dejarlo a manera de ensayo simplemente para ver cómo están ustedes en ese sentido y si entienden un poco lo que es la parte histórica y de evolución de la letra. Sin embargo, esto me voy a afianzar un poco más en el próximo webinar a explicarlo mejor. Pero lo que sí quiero es que vayan entonces ustedes atendiendo a lo que es el contenido, los recursos que están allí, ¿sí? Es un ensayo que lo pueden ir desarrollando, son 500 palabras, sin excepción, ir como estudiando un aporte de ustedes, pues, por supuesto hay que leer para poder hacer las cosas y van anotando las ideas. Ajá, bueno, esta pregunta está buena del chat, menos mal que lo hiciste, Oriana. Que Oriana comenta, yo ya participé en el foro, pero en caso de que quisiera agregar algo más, ¿lo puede agregar? Sí, ya te voy a explicar cómo es. Ya, un permiso. Ok. Entonces, ya vamos para allá. Déjame terminar lo que les iba a decir aquí. Entonces, vayan pensando un poco en esta actividad también de lo que es el ensayo, ¿sí? Y lo explicamos la próxima clase. Pero entonces ya está alojada allí para que sepan, ¿ok? De hecho, hay unos enlaces de cómo hacer un ensayo, están las normas APA, todo aquello para que lo vayan ustedes visualizando y que vayan surgiendo quizás comentarios, dudas y me las van diciendo también por el vía Telegram o por el foro de dudas, ¿ok? Con respecto a esta actividad de ensayo, historia y evolución de la letra. Aquí, pues nada, ahorita no hay que utilizar el hemisferio de la creatividad solo para la escritura, ¿sí? Solo para el pensamiento crítico. Sí, a eso se refiere. Todavía no vamos a estar diseñando tipografías, simplemente es para ver qué reflejan ustedes en eso. Ajá. En lo que me decía Oriana, que si quería agregar más cosas, entonces sí lo puede hacer a través vamos a hacerlo por aquí, a mostrarles acá. Si ustedes quieren agregar más cosas adicionales, vamos a ver, Oriana, si participó ya. Creo que esta es su presentación. Ujú. Entonces, Oriana, muchachos, Marcos, Bárbara, que estén conectados, si ustedes quieren agregar algo más, fíjense, ustedes le van a dar respuesta a esto, ahí mismo en su entrada, ¿ok? Responder, pueden ir avanzada, también les permite eso. ¿Qué pasa con la avanzada? Es que ahí les va a aparecer el cuadro de herramientas. Si ustedes quieren, pues editar un poco más, pues aquí ustedes tienen esto por aquí. De hecho, hasta pueden dejar hasta audios, mensajes de voz, en fin, o un video, si se quieren grabar en su presentación, bienvenido es, no hay problema por eso. Entonces, pueden escribir aquí perfectamente y envían a su presentación como para complementar lo que han dicho, ¿ok? Esa es la manera. Para que no abran otra presentación adicional en el foro, sino que por allí lo pueden hacer. Bien, entonces, si ustedes se fijaron, yo no voy a contestar nada hoy, ahorita, pero en mi caso, como yo soy la que evalúa,
Vamos a ver si aparece. Ok, vamos a esperar a que se conecte. ¿Sí? Entonces, en mi caso, me va a aparecer, fíjense, la suma de, de participación. Aquí es donde yo coloco la nota y automáticamente se va a calificación. Y por supuesto, yo también voy a tener a colocarles lo que es la retroalimentación. O sea, lo que ustedes me digan de aquí, yo hago una retroalimentación. Lo saludo, aunque sea, pero lo hago. ¿Ok? Entonces, para que sepan que es la manera de corrección por mi parte. Y cada uno de ustedes, los que contesta a su compañero, pues también los evalúo por aquí. ¿Ok? Les voy haciendo esa sumatoria de participación. Bien, no sé, si sale otra duda, otro comentario que quieran hacer, por supuesto, bienvenido es, ¿ok? Bien, entonces, como les digo, revisar esta parte. Me voy a ir al otra aula, que yo ya tengo abierta, reseña histórica de la tipografía. Ustedes también, la sección AG, también tienen ese mismo material para la sección AE. Entonces se abre así, es un PDF, le dan clic allí, es un PDF el cual lo pueden descargar. Si lo quieren leer directamente en la plataforma, pues es también bueno. A mí se me hace más práctico de mostrarlo de esa manera para no descargarlo, porque ya lo subí, ya hice mi trabajo. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco, muchachos, de la tipografía, de la historia. Entonces, eh, términos a tomar en cuenta, eh, etimologías a tomar en cuenta. Primero, pues lo que es el alfabeto. Entonces, allí les dice que la palabra alfabeto deriva de la primera y segunda letra del alfabeto griego, ¿sí? Que es alfabeta. Yo creo que eso ya lo conocíamos de algún momento, a lo mejor en nuestra eh, estudios de primaria, secundaria, nos habían dicho que el alfabeto venía de esa combinación del alfabeto y por lo tanto al alfabeto era eso. Y que el abecedario, que también proviene de las primeras letras ABC, según lo que conocemos, ¿sí? Entonces, necesariamente el alfabeto es un sistema de escritura, el cual es un signo visual. El signo visual se dibuja, el signo visual es un dibujo realmente y que tiene significado, que tiene simbolismo. Entonces, yo siempre trato en las clases de, por ejemplo, cuando me dan oportunidad de dar dibujo libre o de repente en la parte del diseño de carteles, cuando ustedes implementan diseño de tipografías, yo trato de decirles e insistirles en que el tema de la letra, el tema tipográfico, también es una forma de dibujo, es una forma de expresión, que la letra debe verse como un dibujo, no como la escritura como tal, porque a veces yo sé que esta generación, la de ustedes, les cuesta escribir. A nosotros, yo soy un poquito más del siglo pasado, vine del siglo pasado, por decirlo así, a nosotros sí nos ponían a escribir totalmente y siento que para los nuevos, ahorita esta generación es un poco tedioso, pero la importancia de escribir bien radica un poco ya, y quiero que lo vean así, que ustedes son diseñadores, es que la letra es un diseño, la letra es un dibujo, tiene tanto ese signo visual, como dice allí, tiene simbolismo, tiene semántica, significa algo, nos transmite algo, es comunicación. Así como la comunicación la da una ilustración, un gráfico, un diseño en general, pues la letra también. Entonces, cambiemos un poquito el chip de la parte tipográfica, esa que llevamos, no, pero es que tenemos que escribir. No, es que la escritura es comunicación, por lo tanto, también tiende a ser dibujos porque está compuesta de líneas,
tanto rectas, en horizontal, vertical, una composición de tema curvo, ¿sí? Hay varios elementos allí que incurren o que dan esa semejanza a lo que sucedería con el tema del dibujo, de esa expresión que tenemos nosotros en el tema del dibujo y en el diseño como tal, ¿no? Entonces, véanlo así como un signo visual que corresponde también a un sonido, que es lo interesante, ya sea vocal o consonante, formando símbolos, sílabas, perdón, corrijo, sílabas, y que a su vez también van a conformar lo que representan las palabras y el lenguaje oral, ¿sí? Así como hay lenguaje auditivo, lenguaje gráfico, pues también está el lenguaje oral. Entonces, los orígenes se dice que en 1500 antes de Cristo, que los fenicios, a través de un lenguaje escrito y fonético, pues comienzan a darse los primeros alfabetos. Se dice también por allí, aunque creo que no lo dice acá, que los primeros alfabetos o los primeros indicios de las letras fueron en mayúscula. ¿Ustedes creen por qué pudo haber sido esta mayúscula? ¿Cuál creen ustedes que fue ese origen? ¿Por qué no una minúscula? Sino por qué la mayúscula. Y creo que empieza justamente con la letra A. ¿Por qué creen ustedes que pudo haber sucedido? Piensen un poco y me comentan cualquier idea que se les venga. Vamos a ver quiénes están conectadas. María, perdón. Está Daniesca, Oriana, Bárbara y está Marco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué pudo haber sido esa evolución de la mayúscula? Esa fue la primera, de hecho dicen, es la primera letra que aparece. ¿No se les ocurre nada? Ajá, dice Marco Antonio que no había razón de diferenciarla, no sé. Oriana dice que no, nada, que solo era la primera vez que estaban dando forma a las letras. Puede que esté por ahí, ¿ok? Fíjense, eh, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo leí en algún momento. Voy a buscarles la bibliografía. Pero tiene sentido el hecho de que las primeras letras aparecen en piedra, en el material piedra. Entonces, la piedra es bastante difícil trabajarla, ¿no? Imagínense cincelándola. Entonces, la primera letra es la mayúscula en la A. Le voy a hacer más o menos la intención de la A. Es muy fácil, o sea, o se hace más sencillo tallar letras o las líneas en vertical sobre la piedra que ir haciendo una curva, ir haciendo todo ese modelado, ¿verdad? Que a lo mejor tengan las minúsculas. Y entonces aparece justamente ese símbolo de la A del alfabeto para poder hacerlo. Entonces, influye lo que es el tema del material que se comienza a establecer como base de escritura, que es la piedra, y luego va evolucionando. Ustedes van a observar en el momento que lean que el material va a influir, va a empezar la piedra, luego tiene relación con el metal, ¿ok? Donde se hacen elementos de escritura en metal, ya luego comienza a aparecer lo que es el papel, ¿sí? Con ciertos elementos de vegetales, entonces ya el papel es un poco más amable y por lo tanto la letra es un poco más orgánica. Entonces, lo que es la técnica del material con respecto a la elaboración de esos escritos, de esa evolución de la letra, pues tiene mucho que ver. Entonces, y digo yo, nos ha sucedido en esta evolución de la letra con respecto ya a la parte digital. Fíjense que ustedes cuando proponen ciertas cosas en diseños,
pues ya se van un poco a la búsqueda de la mejor letra, quizás la que esté de moda porque se lee mejor, porque es más legible, porque se incorpora, digamos, a conceptos un poco más digitales. Entonces, esa ha sido, digamos, la característica, una de las características principales en cuanto a la evolución de la letra, el material, su base en la escritura. Entonces, por eso les preguntaba, ¿qué se les ocurre a ustedes? Que por qué razón empieza a aparecer esas letras en esas líneas, porque es más fácil dibujar una línea recta en piedra que ponerse a hacer algunas cosas un poco más orgánicas, más curvas, ¿no? A eso me refiero, no sé si me están entendiendo, me comentan. Ok, Oriana dice por acá que sí, que tiene mucho sentido. Marco Antonio también, sí le entiendo. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a, digamos, a pensar de esa manera, a buscar como que el sentido de cada cosa, de justificar el porqué de los diseños, de la tipografía, su origen. Es bueno que también pensemos en eso. Y si cada vez que nosotros tengamos que hacer algún concepto de algún diseño, y se incorpora la tipografía, pues esa tipografía tiene que ser coherente a ese concepto. No agarrar una tipografía y esta me combina o esta puede que tenga cierta relación, pero sí sería bueno siempre hacer esa búsqueda antes de por qué se origina esa tipografía y si concuerda con el concepto que se está manejando para el diseño. Aquí Bárbara comenta en el chat que, por ejemplo, la letra A era más sencilla de hacerla, por supuesto, que la letra S, porque es totalmente curva. Ese es el sentido de justamente la, la evolución y que tiene que ver, como les digo, con el material el cual se hacía. Por allí yo lo leí, no es mío, pero le di mucho sentido en el momento lo capturé. Entonces entendí el por qué esa evolución también del material con respecto a la escritura. Entonces, fíjense, aquí hay algunas características dentro de lo que es este escrito, este archivo que ustedes van a descargar y que lo van a leer un poco más detenimiento y a lo mejor eh, hacen su búsqueda. Creo que ahí en la actividad también les pedí que eligieran un tema al respecto. Estos serían los subtemas. Entonces estamos hablando primero pues del alfabeto en general, ¿sí? De la historia del alfabeto en general. Estamos hablando luego del alfabeto fenicio, que es de 1500. Entonces ustedes podrán extender los temas. Esto es como a manera de resumen se habla del alfabeto fenicio, que es de 1500 a.C., y que se dice que es como se mencionaba anteriormente, que es el primer alfabeto conocido que está compuesto de 22 signos, que está asociado a 22 sonidos consonantes, en realidad. El alfabeto fenicio, pues no existían las vocales. Es interesante saberlo, ¿no? Y fíjense que si es el primero, y es lo que les estoy diciendo por acá, voy a ampliar un poquito más la imagen. Fíjense que el fenicio pues es muy, con elementos muy rectos, ¿no? A lo mejor sí aparece lo que es el círculo, pero en su conformación pues aparece esto que les estaba hablando. ¿Por qué? Porque todavía estábamos eh, escribiendo sobre la piedra, ¿ok? Entonces, fíjense esos detalles. Los signos equivalen a un valor fonético y permiten transcribir combinados ordenadamente con cualquier palabra del lenguaje. ¿Ok? Entonces, por allí hay una característica dentro de lo que es el alfabeto fenicio. En el siglo V antes de Cristo, en Grecia, o en el siglo V, aparece la escritura griega que fue tomada de los fenicios y fue adaptada necesariamente a un nuevo lenguaje para representar otras cosas, para ya sea fonéticamente o en escritura. Y es considerada la primera escritura alfabética. Realmente en su diseño se basa en líneas de gran sencillez, carentes de adornos, fuentes o fuertes modulaciones de trazado. ¿Por qué? Porque todavía quizás estábamos en la edad de piedra, ¿ok? Entonces, tiene mucho sentido y es característico. Ya para el siglo antes de Cristo en Roma, entonces la escritura romana
eh, tiene mucho, y casi todas las cosas que tomaron los romanos tienen mucho de los griegos. Recuerden pues que Roma conquistó allí, estuvo por esos lares. Y entonces también toma parte, así como del griego, del arte etrusco. Entonces las formas son actualizadas y hay una legibilidad, eso sí lo tenían, o sea, mejoraban la copia, como dicen, ¿no? Entonces los romanos mejoraron la copia de esas escrituras. Ajá. Luego, por acá en este archivo también les menciona el siglo I, o siglo primero antes de Cristo, Capitalis Monumentalis, que es un tipo de letra romana conocida con ese nombre y fue una de las más representativas del imperio. Allí ya aparecen ciertos trazados, ciertos adornos, como muy orgánicos ya en las letras, ¿sí? Fíjense la conformación. Entonces, eh, y es muy admirado en ese momento porque justo en el Renacimiento es cuando descubren, hacen los descubrimientos de estas artes, del romano, de lo que es el griego, gracias al emperador eh, Napoleón, ¿sí? Que se van a descubrir ciertas tierras. Entonces, descubren estos alfabetos y son los utilizados, por supuesto mejorados, en esta parte del Renacimiento. Esos signos son usados en el mundo occidental, como dice allí, y en Oriente. Y ya se le conoce como letras mayúsculas. ¿Ok? Ya se le da esa representación. Para los siglos 3 y ya sería el 7 desde el 3 hasta el siglo 7 semiuncial, que son las formas escriturales conocidas como unciales y semiunciales, representadas en la imagen. Eran usadas en Roma para ciertos documentos, ciertos escritos. También allí les menciona que su trazado hay varios signos que anteceden a las minúsculas. O sea, ya hay un comienzo de la evolución de la minúscula, más o menos por esos siglos es que comienza a aparecer esa jerarquía de letras. Entonces fueron tomadas como referencia por Carlomagno para el diseño de sus propias minúsculas. Entonces es ahí justamente cuando comienza esa aparición de las minúsculas, que es lo que se sabe. También todavía trabajando en piedra. Ya para el siglo cuarto y quinto aparece Capitalis Quadrata. Es la escritura conocida con ese nombre. Fue creada en la época final del imperio y vamos a ver la imagen. Aquí aparece esta Capitalis. Ejerce influencia en lo que es el diseño moderno, ya para la década del 19, la primera década del 19, como ahí lo refleja el escrito, pues causa un elevado contraste con el tema del grosor de sus astas, ¿sí? Que hay una, digamos ya, estos serían los nombres, las astas de las letras, y la modulación de trazos curvos. Fíjense, ya hay una especie de relleno y se diferencian las curvaturas. Entonces, aquí ya tenemos ciertos elementos de cánones que son conocidos en letras, digamos, un poco más modernas, ¿no? Como es el caso quizás del Times Roman. En el siglo, vamos a revisar esta aquí, el siglo 7 al siglo 12, el arte anglosajón se llama, como la letra anglosajona, para la creación de libros. Sí, la escritura supone la primera gran incursión de los pueblos del norte de Europa en este campo. Ejercería una gran influencia durante los siglos de la Edad Media. ¿Okay? Entonces, esta es la letra anglosajona para la Edad Media, para el medieval. ¿Ok? Fíjense que ya es un tema de minúsculas, ya aparece un poco más, con más relevancia o con más uso, ¿no? Ok, y para el siglo VII, siglo XIII, también un poco en paralelo, lo que la denominada Merovingia, que con el triunfo de las tribus bárbaras y la caída del Imperio Romano,
quedó rota la uniformidad lingüística y la uniformidad escritural. Entonces, en el mundo antiguo, para el mundo antiguo occidental, como dice allí, eh, aquí surgieron las primeras escrituras nacionales, las formas gráficas adquirieron enorme diversidad, eh, se reproducen con las líneas, hay una confusa caligrafía, ya es un poco como más, si se quiere, más orgánica también. Y fíjense la elaboración, es un poco más elaborada quizá, ¿no? Sí, ya quedan 2 minutos de la reunión. Sin embargo, pues estamos repasando por acá. No sé si tienen algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta. Aquí pregunta Marco Antonio que la oriental no tiene nada que ver con la historia de la tipografía. Por supuesto, claro que sí. Esto se va dando en paralelo. Fíjense que digamos un poco para resumir, ya que se nos va a acabar, sin embargo, vamos a seguir hablando de estos aspectos. Eh, Aquí porque se da con el tema del material de piedra, ¿sí? Digamos que en este archivo pues está bastante resumido ciertas características de algunas letras que se fueron evolucionando. Pero por supuesto ya en la parte de la escritura oriental, como les digo, ya a través de los árabes y por supuesto esa conexión con el oriente, con la escritura china y japonesa, pues ya lo que es el papel y otras tendencias comienzan a aparecer. Entonces, eso lo vamos a hablar porque ahí aparece y dentro de los ensayos que ustedes van a hacer, pueden elegir ese tipo de temas. Ahí aparece lo que es la escritura china y japonesa. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a comentar. Quizás para la próxima clase nos dé un poquito de chance. Voy a pasar entonces rápidamente por este, este archivo para que vayan observando por lo menos ustedes las escrituras, ¿sí? Las diferentes letras que se recorren en los siglos y que van siendo un poco más elaboradas en el momento en el cambio del tiempo o al paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, ya aparece la gótica. Fíjense que ya hay cierta relevancia, como les decía, en cuanto al el uso de las minúsculas, ¿sí? Y tiene mucho parecido a lo que son los estilos o lo que son esas épocas. Bien, ya cerrando el Zoom, bueno, esto lo dejo por aquí para también dar cierre a la clase de hoy. Muchas gracias por la participación. La verdad, pues se conectaron bastantes para mí. En realidad, a veces tengo 1 o 2 conectados. Ya hoy fueron alrededor de 5 personas, 6. Les recuerdo entonces, debo editar, luego pasa la grabación y estará en el canal y en la sesión grabada ya, allí dentro de su aula virtual. Muchas gracias. Vayan leyendo, vayan descargando los archivos. De verdad que la clase pues, ha estado bastante interesante y a extender esos temas. Recuerden revisar la actividad, sobre todo la del ensayo, para que vayan escogiendo un tema y lo puedan desarrollar. ¿Ok? Muchas gracias. Estoy pendiente por el foro de dudas y también por el Telegram.